Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, contentísimo que me acompañes, que me permitas acercarme a tu corazón y sobre todo que podamos llegar con la sonrisa dispuesta, con el optimismo al máximo, con la voluntad y el compromiso de asumir este milagro maravilloso que es la vida, bueno, con esa disciplina de ejercicio. Y por eso en esta hora que llegues a tu casa siempre con una herramienta funcional que nos ponga en la conducción de saber que todo lo acontecido, que cada evento tiene una explicación, hay un manual estratégico, es lo que queremos, pero sobre todo que la sonrisa, que lo humano nuevamente sea lo que dirija este maravilloso capítulo que es nuestra existencia. Redes sociales, como siempre, empezando el programa, las activamos cerquita de nuestro corazón, 24 horas al día al servicio, con el Twitter, con el Facebook, a través de Juan Diego Motiva y por supuesto en redes sociales y en nuestros mails, mejor dicho, para que nos escribas, para que comentes, para que solicites los entrevistados. Quizás comentando algún caso podamos traer a alguien que pueda darte tu respuesta, que quizás se transforme después en una respuesta colectiva, la cual puede ser bastante útil. Así que a partir de este momento, Frente a la Vida, radiosucesos.net, Frente a la Vida, telesucesos.com, ese es tu mail de contacto y con gusto lo vamos a leer, revisar y ponernos en contacto inmediatamente para servir y llevar algo útil a tu corazón. Hoy vamos a tocar un tema que últimamente a mí me ha llamado la atención, tiene que ver con una forma de ver la psicoterapia, por llamarlo de alguna manera. Quizás hace mucho tiempo grandes analistas lo tocaron de otra manera, pero el mundo actual lo plantea ya como una disciplina formal y cierta y que sin duda yo estoy, plenamente de acuerdo en casi todos sus postulados y me acompaña Gisela Echeverría, que además es terapeuta sistémica, así lo podemos denominar, ¿no? Así es. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, empezaría con la palabra sistema, porque a veces pensamos que somos individuos solos, pero resulta que detrás de nosotros hay una resonancia que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestro inconsciente colectivo, diría Jung, pero que todo eso nos constituye realmente en un gran sistema. Bienvenida, y quisiéramos un poco que nos ofrezca una explicación sencilla, ¿qué podemos denominar como terapia sistémica? Muy bien, Juan Diego, muchas gracias por la invitación. A ti. Terapia sistémica familiar, eso es la disciplina. Y partamos de la idea de que sistema se refiere a la familia. Miramos a la familia como un sistema. Fíjate que cuando nos ponemos a pensar en el cuerpo humano, si pensamos en nuestro sistema respiratorio, hay varios órganos que conforman este sistema respiratorio y cualquier sistema del cuerpo. Esos órganos cumplen una función, esos órganos se comunican entre sí, establecen una interacción y por lo tanto hacen que el sistema funcione adecuadamente. En la familia es lo mismo. Salimos del cuerpo y nos fijamos en el individuo dentro del sistema familiar. Cada uno de los miembros de la familia tiene una función, se comunica con el otro, interactúa y así construyen una relación. Todas esas relaciones que fluyen al interior de la familia, la comunicación que existe, la manera en la que nos miramos, nos entendemos, las creencias que tenemos, van forjando la personalidad del individuo. Y así es que un niño o una niña aprende, por ejemplo, acerca de su propio valor, acerca de quién es, como hombre, como mujer, basado en esos aprendizajes que le han dado, esas enseñanzas que le han dado sus padres, sus ancestros. Entonces, ahí tenemos sistema familiar en funcionamiento. Ok, me voy a quedar con eso. Sin duda,
indudablemente cuando nacemos, yo digo que el evento del corte del cordón umbilical, que fíjense que parece un evento desapercibido, parece que eso no es un registro en nuestro inconsciente, pero yo siempre planteo que la herida del ser humano está en el ombligo, porque precisamente el ombligo es una cicatriz que nos va a acompañar siempre. La gente dice, no, pero el ombligo ya no sirve para nada, o para guindarnos un piercing, más nada, eso pareciera. Pero resulta que esa es la convocatoria al entendimiento que incluso pertenecemos a un sistema. Porque si bien es cierto que todo tiene que ver con el aprendizaje, indudablemente, que tenemos ya en el contacto con nuestra familia, con nuestra vida, pero hay un sistema también, y esta es la pregunta que te hago, que ya nos acompaña cuando nacemos. O sea, más allá que podamos entender la genética desde el punto de vista que heredamos solamente cómo nos vemos, hay una cantidad de patrones conductuales, psicoemocionales, que también vienen dentro de ese camino de la genética. O sea, no solamente son los ojitos de mamá ni la boquita de papá, también hay una cantidad de protocolos que tienen que ver con las historias de nuestros ancestros que se proyectan con el sistema de este individuo. Así es. Sabemos ya que existe una memoria genética y que por lo tanto las experiencias de nuestros antepasados de alguna manera quedan impregnadas en esa memoria celular y en esa memoria del cuerpo, por lo tanto. Y desde luego, a través de la reproducción, esos genes van a pasar a nuestros descendientes. Por lo tanto, provenimos también de esa genética de nuestros antepasados. Y si pensamos en esto, este individuo que está constituido por todo esto que estamos explicando, que forma parte de este sistema de familia, no está solo, está interactuando siempre, es un ser en relación consigo mismo, con los otros, con el mundo. Y allí es que desde la terapia sistémica también tenemos que comprender que la unidad básica es la familia. Pero si pensamos que es así, un círculo, en donde está el sistema familiar, y luego ampliamos el círculo, vamos a ver que esa familia está en un barrio, y ese barrio en un círculo más amplio, en una ciudad, y esa ciudad estará en otro más amplio, que es el país, y ese país en un continente, y ese continente en un planeta, y ese planeta en una galaxia. Y así podríamos abrir y expandir, y por lo tanto, todos esos son contextos de relación, contextos desde el cual el individuo recibe información, está siendo influenciado y va a dar una respuesta. Este es parte de la comprensión sistémica, que también, te lo explico así, corresponde a algo que se llama el paradigma de la complejidad. Una forma de entender el mundo distinta a lo que venía ocurriendo hasta hace poco. Edgar Morin, el famoso filósofo francés, es quien postula este paradigma de la complejidad, y consiste en dejar de ver al ser humano, al individuo y a todo lo existente por partes. El paradigma que regía hasta antes de esto es el paradigma de la simplificación. Entonces, tú vas al médico desde la medicina alopática y te va a decir, bueno, hay un especialista para el corazón, un especialista para el hígado, un especialista para el estómago y etcétera. Entonces, simplificamos, separamos por partes. En cambio, en el paradigma de la complejidad vamos a ver el todo, vamos a ver la integralidad. Y dentro de ese paradigma es que se inscribe el paradigma sistémico. Te vamos a invitar a un proyecto que estamos haciendo con un gran psiquiatra, el doctor Luis Arocha. Estamos creando el proyecto SEER, y mira cómo se llama Sistema de Integración y Restauración Humana. Y quiero que te quedes con eso porque vamos a hablar un poco, ya que tocaste el tema que tiene que ver con las enfermedades. Yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que el ser humano no se puede ver por partes, yo creo que hay que verlo como un gran sistema, y por eso cuando la intervención es sistémica logra resultados increíbles dependiendo de cada área. Y vamos a tocar eso también porque indudablemente tú estás en el ámbito familiar, pero también quisiera que tocáramos el ámbito también psicopatológico de muchas enfermedades que vienen también de familia, pero sobre todo darle la alternativa a la gente de saber que a pesar de que yo puedo tener un gen patógeno, yo tengo la posibilidad hoy en día de manejar y transformar eso de la enfermedad. Si me permite solamente un segundo para completar esto que acabas de decir, que me parece sumamente importante. Cuando vemos a un niño, por ejemplo, a nivel individual, y te llevan a terapia al niño, porque dices, está comportándose mal en la escuela, tiene problemas de no sé qué, rendimiento, agresividad, etcétera. Y dice, llévale al psicólogo al niño. Vas a llevar al niño, pero ese niño va a regresar a ese sistema en donde quizás hay factores estresantes que son los que producen esta ansiedad del niño y lo expresa en un comportamiento inadecuado. Por eso es que la terapia familiar
ofrece resultados tan interesantes, porque cuando vemos a toda la familia, lo que hacemos es buscar las dinámicas que están produciendo ese comportamiento que solo es un síntoma de la complejidad de toda la familia. Hermoso escucharte hablar dentro de ese proceso de sistema. Comenzando con Gisela Echeverría, ella es terapeuta sistémica familiar y estamos abordando, bueno, una nueva manera de estudiar el ser humano. No te muevas, tenemos cosas importantísimas, quedó pendiente el tema de esas enfermedades que se cruzan a veces en la familia, tocaste un tema importantísimo que tiene que ver con la infancia, algo que me ha llamado la atención en estos tiempos. Así que tenemos cosas importantísimas hoy conversando aquí con Gisela Echeverría, Frente a la Vida. Seguimos Frente a la Vida, conversando hoy con Gisela Echeverría, ella es terapeuta sistémica familiar. Bueno, todo un tema, parece que hoy el mundo dirige su mirada hacia esa forma de ver todo más regulado como un sistema y no como un aspecto individual. Te digo un poco lo de las enfermedades, porque sin duda hay patrones hereditarios. Y nosotros hemos venido manejando una teoría de que, si bien es cierto, todas las enfermedades son hereditarias, y también todas las enfermedades no son hereditarias. Y quiero un poco explicar esto, porque quizás vemos, bueno, el gen de una enfermedad que tuvo mi padre, el cáncer por lo menos, entonces quizás tenga yo ese gen patógeno, pero no necesariamente yo tenga por qué ser o manifestar esa enfermedad. Hoy en día, lo que es la epigenética ha dicho que no solamente esa fábrica del ADN se fabricó una vez, sino que eso se sigue fabricando continuamente dependiendo de una cantidad de factores que tengan que ver con mi vida. Y digo esto porque hay un tema que a mí me ha llamado la atención, que tiene que ver con lealtades sistémicas. A veces nosotros buscamos, por algún proceso de familia no trabajado, buscar en algún momento una lealtad que incluso puede ser una enfermedad. Como tu papá tuviste ese cáncer y quizás moriste de ese cáncer, dámelo a mí, a ver si yo lo puedo solucionar y establezco una lealtad. Quiero que nos hables un poquito de eso, porque cada día toma más fuerza y más consistencia esto de las lealtades sistémicas. Sí. Hablamos de lo que se llaman las lealtades invisibles. Y esto quiere decir que inconscientemente, por supuesto, todos son resultados de un proceso inconsciente, vamos tratando de complacer, por ejemplo, de satisfacer las expectativas de nuestros padres. Papá, mamá son los referentes fundamentales. Así es. Y como decíamos antes, nos construimos a partir de su mirada. Y muchas veces, por ejemplo, un niño que nació 7 mesinos, voy a poner este ejemplo. Okay. ¿Cuál es la creencia que existe esto? Va a ser más débil, sus pulmones no están suficientemente maduros, por lo tanto va a tener muchos problemas respiratorios. Esta es la creencia. Esa creencia que se traduce en una serie de pensamientos va a producir un miedo. Mi hijo va a estar frágil, siempre se va a enfermar, pobrecito. Empiezas a mirar al niño desde una debilidad. Lo ves como alguien susceptible y vulnerable. Okay. Cuando estás sintiendo todo ese temor como madre, instintivamente como padre, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de protegerlo. Por lo tanto, no le vas a dejar que juegue, que salga, vas a hacer que se cobije demasiado, que se cubra. Y entonces el niño no va a desarrollar, por lo tanto, un sistema inmunológico fuerte. Pero fíjate que entonces quizás enferme con mucha frecuencia y entonces se va a confirmar la premisa original. Pobrecito, es frágil, es enfermito. Si tú le miras al niño con pena, si tú le compadeces y esperas que enferme, la lealtad del niño es invisible al cumplir la premisa original. Es lo que se llama la profecía autocumplidora. Así es. Entonces, terminas construyendo la enfermedad que no existía. Podría ser que ese niño, ¿qué pasa si es que en cambio nace 7 mesino, pero dicen, no, este hijo mío le voy a cuidar y va a ser fuerte? Claro. Y no tienes toda esa pena y toda esa sobreprotección. Creces, por lo tanto, fortalecido y confiando en ti. Esta es la gran diferencia. Okay, entonces, ahora, la lealtad está en expectativa inconsciente de papá o de mamá, comportamiento del hijo que satisface esa expectativa. Ok, pero esta lealtad, y quizás es una visión muy particular que yo tengo, muchas veces nosotros tenemos que interrumpirla.
O sea, lo que quiero decir es que los sueños y los fracasos de mis padres no tienen por qué ser ni los sueños ni los fracasos míos. Es una cosa que yo siempre le digo a los padres, ¿no? También permite que cada quien tenga el ejercicio de su vida para encontrar el trayecto que quiera. Porque fíjate que hay casos también donde los hijos salen exactamente opuestos a los padres. Cuando estudiamos el alcoholismo, vemos que de los miembros familiares, quizás de esos hijos, haya un alcohólico, pero aparece un abstemio. Mira qué curioso esto. O sea, como que alguien decidió que la lealtad en ese momento había que interrumpirla. Indudablemente comparto lo que tú dices, estos eventos no pasan en conciencia, pasan dentro del infinito del inconsciente, bueno, que tiene una carga bien compleja, bien difícil, por supuesto, pero cuando los hago conciencia y entiendo cuáles son los comportamientos que tuvieron mis padres, yo tengo la posibilidad, esto es un planteamiento quizás personal, te repito, a través de la honra de mis padres, en algún momento decir, yo te honro, yo agradezco mi sistema, porque los hijos son los sistemas, un 50% de cada uno de esos padres, pero a mí no me interesa tu historia. Y en ese momento lo interrumpo. Esto me encanta que lo digas, ¿sabes? Porque la repetición de los patrones es lo que vemos desde la perspectiva sistémica. Vemos lo que se llama la pauta de repetición intergeneracional. O sea, repetimos inconscientemente un comportamiento que no es deseable ni adecuado, pero por esta idea de que tenemos que respetar a los padres y honrar a los padres, somos obedientes y somos leales, incluso aunque eso sea autodestructivo. Entonces, desde luego, la responsabilidad que tenemos cuando ya somos adultos es pararnos frente a nuestra vida y lejos de decir, oh, mi padre era lo máximo en la vida. Hacerlo humano. Seguro que tuvo muchas cosas buenas y por eso eres tú buena persona, pero también seguramente cometió errores. Y en esos comportamientos que fueron erráticos y que pudieron causar daño y dolor a alguien, es donde tú tienes que cuestionar y decir, no, mi padre, mi madre, como seres humanos se equivocaron en esto. No los voy a odiar, no los voy a rechazar, los voy a amar y los voy a integrar a mi historia para no repetirla. Esa palabra te la compro 100%. Lo que pasa es que si no los integro, los vengo. O sea, si no logro entender, comparto lo que tú dices, primero pero tengo que pasar por la admisión y la aceptación de cuál es mi sistema, y después que lo admita y lo acepte, romper inmediatamente la lealtad. Eso. Entonces, pero dijiste una palabra fundamental, es que solamente lo que se integra se transforma en la vida. Exacto. Porque si no queda como un fantasma psíquico, como algo que quedó pendiente, el inconsciente. Porque además te voy a hacer otra pregunta, hay hijos que no conocen a sus padres. Vamos a poner los casos, y es un tema fabuloso que seguro tú tienes que haber tratado, las adopciones. ¿Okay? Hay unos padres de crianza, pero hay unos padres biológicos que también tienen una determinación en cómo ha venido ese inconsciente de ese niño también formándose. Entonces tú dices, pero es que él no lo conoció, ¿cómo rompe con el sistema? Bueno, un poco reconociendo sus sombras, creo yo. Cuando empiezo a ver cuáles son mis sombras, cuáles son las cosas que yo no manejo, puedo estar creando una lealtad sistémica con ese padre que no conocí, por lo menos físicamente. Mira, fíjate que uno de los postulados de la terapia sistémica que ha ayudado a esclarecer mucho es el concepto del aprendizaje. Hace poco, bueno, no tampoco, hace unos añitos, una madre llega a mi consulta con un hijo de 13 años a quien había sorprendido viendo pornografía. Okay. Y ella me dice, oiga, dígame ¿esto es hereditario? Y entonces yo le digo, ¿cómo así usted cree que esto puede ser hereditario? Y ella me dice, porque el papá era igualito. Es un comportamiento. Claro, al niño le llegó por error un correo electrónico con pornografía, se picó la curiosidad y empezó a consumir pornografía. Y en 3 años, porque esto ocurrió cuando él tenía 10, se convirtió en un adicto, desde luego. Pero fíjate tú, muchas veces lo mismo. El alcohólico, el que tiene una adicción en casa, con este comportamiento adictivo, lo que está haciendo es enviando un mensaje de validación de esa conducta. Le está diciendo al hijo, a la hija, esto es correcto, esto es lo que hay que hacer. Entonces, con su comportamiento, le dice más que con las palabras. Muchas veces suelen decir los papás, oye, yo fumo, pero tú no tienes que hacerlo porque ya ves lo mal que me ha hecho a mí. Claro, por el ejemplo presente. La mujer que dice, yo le he aguantado tanto a tu papá y ya no deberías sufrir tanto, así que tú no vayas a hacer lo mismo. Pero por la fuerza de esa lealtad inconsciente, vas y repites. Y ahí hay 2 cosas. A veces hay 2 maneras de 2 resultados que se pueden obtener de estos modelos. O te opones cuando tienes una personalidad rebelde,
o repites cuando tienes una personalidad más suave, quizás más de sumisión. Okay. Ahí es cuando vas... Voy a quedarme con eso de la repetición para tratar la próxima parte, porque eso es importante, porque no solamente se repite en esa generación, sino que muchas veces vemos patrones que siguen en generaciones y generaciones, y quisiera tocar un poquito, todo el planteamiento de Hellinger, o sea, un poquito lo que tiene que ver con las constelaciones y eso, para ver si estamos un poco en sintonía con eso. Hoy conversando con Gisela Echeverría, todo un tema, la terapia sistémica, importantísimo, repetimos, no repetimos patrones, nos podemos librar de esos patrones. Quédate con nosotros, hoy lo conversamos aquí, Frente a la Vida. Seguimos conversando hoy con Gisela Echeverría, todo un tema de la terapia sistémica, y hablábamos de la repetición de los patrones. A veces esos patrones se repiten de generación en generación y siguen pasando. Tuvimos la oportunidad de hacer un estudio sobre los suicidios en Venezuela hace un tiempo y nos encontramos que había un protocolo de suicidio en generaciones anteriores, pero anteriores que nunca pudieron tener ni siquiera el contacto físico, tatarabuelos. Entonces decía, oye, esta persona se suicidó, y tú ibas como revisando el pasado histórico y decía, no, los papás no, el abuelo tampoco, pero el tatarabuelo de repente decía, alguien se suicidó. Y quizás ahí lo pasó lo mismo, quizás en ese capítulo de depresión de esta persona, cuando tocó la depresión, el sistema fue, buscaron el disco duro, bueno, ¿cómo alguien en mis ancestros resolvió esto? Y apareció quizás esta palabra. Te pregunto, ¿estas repeticiones hasta que no se interrumpan pueden seguir siendo progresivas? Y ahí te invito a que conversemos un poquito todo el planteamiento de Hellinger acerca de todo lo que tiene que ver con esto que son las constelaciones familiares. Sí, bueno, yo no soy una experta en constelaciones, pero sé que corresponde también o se inscribe dentro del modelo sistémico, de la comprensión sistémica. Y lo que sí te puedo decir es que hemos visto mucho que esta repetición inconsciente tiene gran responsabilidad el secreto. Uh-huh. Las familias, cuando ocurren cosas... O sea, lo que mantuvieron callado. Sí, ya. Se cayó. Entonces, un suicidio es vergonzante. Un embarazo antes de casarse, ahora ya no, han cambiado esos valores, pero era una vergüenza. Ser madre soltera era una vergüenza. Ser amante de alguien es una vergüenza. Aquellos comportamientos, aquellas situaciones de la vida que pueden producir vergüenza, se mantienen en secreto. Y entonces, he visto, por ejemplo, mujeres que dicen, se embarazaron y se casaron o no se casaron, y luego se casan, y a la primera hija que fue producto de esa relación, no le dicen que ella nació fuera del matrimonio. Eso es muy típico. Entonces, esto es un secreto que se guarda. Y ese secreto queda impregnado en el inconsciente. Es. Pasa con los abortos también. Exacto, eso, exactamente. Ese tipo de situaciones se conservan en secreto, y la vergüenza es lo que impregna todas las relaciones. Entonces, en los sistemas donde hay un secreto, hay tensión, hay ansiedad, y hay algo que nos une a todos en el sistema, el saber inconsciente. Todos participamos de un saber inconsciente. Entonces, aunque no sepas del hecho, hay algo que no está claro, y por lo tanto no hay confianza. Y esa desconfianza puede llevar precisamente a las crisis. Entonces, mientras alguien no tiene el valor de revelar el secreto, romper con eso, el sistema sigue tensionado, y es probable que se siga repitiendo esa pauta. Ahí te tomo una máxima de Carl Jung, o sea, básicamente lo que se acepta se transforma, lo que te niega te condena. Exacto. Entonces, la aceptación, ese es uno de los problemas enormes. La falta de amor por sí mismo tiene que ver con la negación de los aspectos negativos de uno, que, ojo, no son aspectos negativos de mi ser. Y esto es otra de las cosas que me encanta de la sistémica. Hacemos una diferenciación muy grande. El ser del hacer. Uh-huh. Cuando tú respetas el hacer, como lo que corresponde al ser sagrado, a esta parte trascendente que todos los seres humanos tenemos, y en cambio te concentras en mejorar el hacer, porque allí es donde te equivocas. Tú actúas de forma equivocada, pero sigues siendo buena persona. Cuando hacemos esta diferencia, podemos estimular el desarrollo de lo positivo y, sin dañar el ser, ayudar a que las personas mejoren en su actuación.
Bueno, oye, vamos a tener otros programas, porque es que la terapia sistémica sin duda yo creo que está de boga, está totalmente insertada en lo que es este nuevo mundo y cómo debemos afrontar, porque me encantó cómo iniciaste el programa, entendiendo de que tenemos que abarcarlo como un sistema, no podemos seguir viendo y esto fraccionado. Hablamos de la medicina tiene que abordar todo el proceso psicosomático también, no solamente somos un soma, importantísimo lo que has dicho también frente también a nuestros hijos y nuestros padres, esa posibilidad de tener en conciencia las cosas que quiero y las cosas que no quiero para poder trazar un camino diferente. Te invitaría en 10 segundos un mensaje un poco para los padres, para que permitan a estos hijos tener ese recorrido de su destino más como el corazón sienta y no tanto por la posibilidad y los sueños y los fracasos de ellos. Gracias, Juan Diego. Creo que quizás un mensaje recogiendo algo de lo que hemos dicho es: si somos capaces de honrar nuestro origen, nuestro linaje, y aceptar quiénes somos, cuestionando a la vez aquellos comportamientos que no nos benefician, comportamientos de los que provenimos, pero que, como somos seres educables, podemos transformar y podemos cambiar, podemos aprender a hacer algo diferente, entonces estaremos dando un legado a nuestros hijos para que sean libres de esos pesos y de esas cadenas. Educar para el amor y para la libertad es lo que tenemos que hacer, empezando por nosotros mismos. Hermosas palabras. Quédense con eso. La vida todo se transforma. Cuando hay voluntad y hay amor, y en el fondo los seres humanos venimos a transformar nuestro destino. Vamos a permitir a nuestros pequeños también que escojan el sendero y la vocación del alma y podamos tener seres felices. Un gusto tenerte aquí. Encantada, Juan Diego. Hoy conversamos con Isela Echeverría, terapia sistémica, todo un tema que seguro vamos a repetir. Si te quedó algo en tu corazón, si brilla la conciencia hoy al llegar a tu casa, hoy sumamos un día maravilloso. Se despide Juan Diego Gutiérrez. Esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.